Saludos y bienvenidos a este video sobre el revolucionario multidimensional Ernesto Che Guevara. Cierra los ojos con la historia mientras revelamos un lado del hombre que no suele ser objeto de discurso. Conocido por su papel fundamental en la Revolución Cubana, así como por su imagen icónica que adorna innumerables camisetas, la vida del Che es un estudio fascinante en contradicción, controversia y convicción. Nacido en Argentina en 1928, Ernesto Guevara provenía de una familia acomodada. Pero fue ver la pobreza y las enfermedades en la Argentina rural lo que lo impulsó a dedicar su vida a mejorar la suerte de los oprimidos. Es posible que muchos no sepan que antes de convertirse en el rostro de la insurgencia comunista, era un estudiante de medicina asmático desilusionado del capitalismo. El dicho de Guevara, la revolución no es una manzana que cae cuando está madura. Tienes que hacerlo caer, es testimonio de su inquebrantable espíritu revolucionario. Por lo tanto, no solo fue parte del exitoso derrocamiento del dictador Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos, en Cuba, sino que Guevara también estuvo involucrado en múltiples intentos revolucionarios fallidos desde el Congo hasta Bolivia. A pesar de la glorificación de su imagen como héroe revolucionario, el papel del Che en la Cuba posrevolucionaria estuvo plagado de tensiones y malentendidos. Conocido por su estricta disciplina e ideología rígida, chocó repetidamente con los líderes cubanos que consideraba que se estaban desviando del camino socialista. Puede sorprender a muchos saber que, si bien Guevara era un firme defensor del comunismo, no era un ideólogo ecléctico. Curiosamente, también mantuvo un nivel de desdén hacia los homosexuales. Esta discriminación contra la orientación sexual, una etiqueta de un guerrero que de otro modo sería igualitario, es una faceta de su personalidad que a menudo se ignora. La cita "los homosexuales no pueden ser revolucionarios". Atribuido a Guevara hay un crudo susurro de su homofobia internalizada, un aspecto que contrasta marcadamente con su progresivo impacto global. Al comprometer a los homosexuales con la invisibilidad política y social en una sociedad revolucionaria, el Che defendió un ejemplo de rigidez ideológica. La controversia continúa envolviendo el innegablemente poderoso legado del Che. Considerado por muchos como un totalitarista, creía firmemente en un régimen dictatorial durante la fase inicial de cualquier revolución, insistiendo en la eliminación de la oposición como principio para establecer el control. Tras su muerte en 1967, muchas voces contraculturales comenzaron a cuestionar el enaltecimiento del líder guerrillero argentino. La homogeneidad de sus ideas, para algunos, significó una ideología fallida. Argumentaron que la naturaleza intransigente y dogmática de sus creencias hacía más daño que bien. Uno de los opositores más fervientes de Guevara, y de la Revolución Cubana es Nicolás Márquez. Escribió dos libros, La máquina de matar y El canalla, que contrastan directamente con la visión romántica del Che como un guerrero del proletariado. Estas obras profundizan en los lados más oscuros, y menos publicitados de la vida de Guevara. Las obras de Márquez, por críticas que sean hacia Guevara, también resaltan la deshonestidad intelectual de los relatos aduladores. No niega su coraje y determinación, pero los reinterpreta desde un prisma ideológico diferente. Su desaprobación, basada en la falta de aceptación de diversas perspectivas, señaló un total desprecio por la vida humana por encima de la supremacía política. El legado de Guevara sigue polarizando opiniones. Para algunos, es una figura inspiradora que dedicó su vida a la lucha contra el capitalismo y la difícil situación de los pobres. Para otros, su naturaleza intransigente y los fracasos percibidos de los movimientos que defendió lo convierten en una figura fallida e incluso peligrosa. Independientemente de la opinión que uno tenga sobre el Che, su historia encarna el poder de la convicción. Su viaje, desde un estudiante de medicina privilegiado hasta un ícono global de rebelión, es testimonio de su determinación. A través de él, aprendemos que el camino hacia el cambio revolucionario está pavimentado de valentía, sacrificio y compromiso intransigente. Pocos conocen la profunda conexión del Che con el socialismo y sus fundamentos intelectuales. Después de la Revolución Cubana, renunció a sus responsabilidades militares para desempeñar un papel fundamental en la configuración de las políticas económicas del país recién liberado. A diferencia de varios otros hombres de poder, que amasaron riqueza y lujo, es fascinante entender que el Che no tenía ningún interés en las posesiones materiales. Los incentivos monetarios que le ofrecieron ciertas organizaciones por su respaldo fueron rechazados sistemáticamente. Su compromiso con el servicio y el bienestar de los ciudadanos comunes eclipsó la esencia del beneficio personal, cuyos testimonios fueron escuchados dentro del círculo de sus camaradas, dando un ejemplo de altruismo a las narraciones salpicadas de agiografía y condena. Es importante recordar que Guevara no es simplemente una figura revolucionaria sino también un objeto de fascinación por la cultura pop. Su imagen fue descaradamente explotada para obtener ganancias comerciales que, de acuerdo con las inclinaciones comunistas de Guevara, nunca aprobó. Sin embargo, es un desafío imaginar cualquier mundo, subversivo o de establecimiento, desprovisto de la mirada omnipresente del Che. Desde grafitis en las paredes de barrios marginales hasta elegantes galerías de arte, desde carteles en las protestas hasta estantes de mercancías capitalistas, la imagen de Guevara es de hecho omnipresente. También vale la pena señalar que, a pesar de su infamia como estratega revolucionario decisivo, Guevara enfrentó múltiples derrotas.
Este aspecto de su vida, a menudo eclipsado por sus glorias, sirve como un recordatorio convincente de los altos costos de una insurgencia efectiva y una demolición social. Fue hace medio siglo que Guevara falleció con solo 39 años. Sin embargo, la obra de su vida permanece resucitada en la mente de cada alma rebelde. Muchos todavía encuentran consuelo en sus palabras, y obtienen de ellas su impulso para la lucha y el cambio. El legado de Guevara nos recuerda que crear un mundo justo y equitativo exige determinación valiente, idealismo inquebrantable y un gran sacrificio personal. Si bien no se pueden negar sus aspectos controvertidos y contradictorios, está insuperablemente claro que el mundo, tal como es hoy, ama y detesta a la figura inspiradora que fue el Che Guevara. Si bien seguimos extrayendo lecciones de su vida, es importante resaltar el aspecto del análisis crítico. Solo entablando conversaciones, debates y críticas podremos enriquecer y ampliar nuestra comprensión de los personajes históricos y sus complejos legados. Porque, en última instancia, la historia no es una serie de hechos fijos e inmutables, sino una colección de historias, interpretaciones y narrativas en competencia. Y comprender esta pluralidad de perspectivas es fundamental para descubrir la verdad plena de una persona, un movimiento o un evento. Mientras continúas lidiando con el legado de Guevara, te imploro que recuerdes mirar más allá del barniz de las narrativas biográficas, y disfrutar de las complejidades subyacentes a su personalidad. Solo entonces podrás comprender verdaderamente las multitudes contenidas en esta enigmática figura. Sigue habiendo debates sobre sus ideales comunistas, estrategias revolucionarias, historial de derechos humanos, incompetencia militar y dogmatismo ideológico. Separado de la mitología y la controversia, hay un ser humano, tan complejo como la miríada de debates que suscita. Quizás sea su integridad y creencia lo que más resuena en la gente. Podría decirse que lo que lo hizo extraordinario no fue solo su audacia para soñar y luchar, sino su compromiso inquebrantable de predicar con la charla, incluso si eso lo llevó a su propio final trágico y prematuro. Una vez les preguntó, si queremos ser verdaderos revolucionarios, debemos percibir nuestra misión dentro de la vida de nuestro pueblo. Vive con esta pregunta, lucha con este hombre y recoge ideas de su viaje porque, ámalo o detesta, Ernesto Che Guevara seguirá haciendo que la gente piense y desee cambiar. Incluso en su muerte, el espíritu de Guevara sigue siendo una fuerza potente y transformadora que continúa inspirando activismo político en todo el mundo. Lo que defendía, y su encarnación de ello en sus elecciones personales, representa para muchos el potencial de los individuos para lograr una gran transformación social. Entonces, al concluir nuestra exploración de la vida y la época del Che Guevara, todo lo que nos invita a hacer es permanecer conscientes, desapasionados y hacer de la vida del hombre una semilla de pensamiento. Riéguelo con análisis y críticas, para que haya suficiente debate en las próximas décadas. Una cosa es segura, Ernesto Guevara, nacido en una familia acomodada, un estudiante de medicina asmático, un revolucionario trepidante increíblemente significativo aunque profundamente defectuoso, es un tema fascinante del discurso histórico y político. El dinamismo de su personalidad y la controversia que la rodea mantendrán la llama del debate para siempre. Su vida cuenta la historia de un hombre que, en su breve existencia, movió montañas, cambió el curso de la historia, tocó miles de vidas y despertó la imaginación de innumerables más. Recuerde, no todos se atreverán a soñar los sueños que él soñó o defender las causas que hizo, pero todos compartimos esos sueños y causas. Así que brindemos por el hombre que defendió lo que creía y actuamos según lo que representaba. Aprendamos de él, criticémoslo, pero no olvidemos animar al ideólogo, al guerrero, al humano, el posiblemente equivocado y definitivamente decidido Ernesto Che Guevara.